Hermanos y amigos, buenos días, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor y les doy la bienvenida a su devocional de El Buen Pastor. Si ve usted con atención el título del devocional, hermanos, se refiere a una frase que hemos escuchado y quizás hasta nosotros mismos hemos empleado, pero quizás no conocemos su origen. Hay una novela, hermanos, que desde luego la llevaron a la pantalla, como suele decirse. La hicieron película, se llama así, El Chivo Expiatorio. Si quiere usted buscarla y verla, el autor es Daphne du Maurier, y se trata acerca de dos hombres que por casualidad de la vida se encuentran y descubren, hermanos, el gran parecido que hay entre ellos. Desde luego, una noche, uno de ellos le roba la identidad al otro. Este era un malvado, el otro no lo era. Y el malvado le robó la identidad a aquel hombre inocente. Por supuesto, le cambió la identidad y aquel pobre hombre sufre todas las consecuencias. La película se desarrolla en una especie de torbellino de eventos desafortunados para este hombre que no tenía ninguna culpa. De eso se trata, hermanos, ser el chivo expiatorio. Esta frase también la hemos encontrado seguramente en los periódicos, en los noticiarios, y se refiere a que una persona inocente se le considera culpable y se le hace pagar culpas que no le correspondían. No sé, Verbigracia, ¿recuerda usted el asesinato de un político renombrado, candidato a la presidencia de la República? Detuvieron a uno, dos o tres hombres, pero decían todos son chivos expiatorios. Al final uno de ellos permaneció en la cárcel por bastante tiempo, ya ha sido liberado, y él se declara inocente y se habla precisamente de que él fue un chivo expiatorio, alguien que tuvieron que agarrar, que tuvieron que detener para que aparentara tener las culpas y pagara por actos que no había cometido. Bueno, no me estoy refiriendo, no estoy calificando el hecho como cierto, sino solo le estoy contando dónde se ha usado este término. Pues bien, le decía, quizás no conoce usted de dónde proviene este término de chivo expiatorio, pero el origen de esta frase, hermanos, proviene de una ceremonia que se realizaba ahí el pueblo de Israel, que lo hacía precisamente con dos chivos o dos machos cabríos en el día de la expiación, lo que hoy nosotros conocemos o se llama también como la fiesta del Yom Kippur, celebración que se lleva a cabo una vez al año en el pueblo judío. Todavía, hermanos, todavía celebran los judíos ortodoxos el Yom Kippur, el día de la expiación, y es el día en el que el sacerdote, hermanos, hace un sacrificio expiatorio sobre un animalito para perdón de los pecados, para el perdón de todo el pueblo judío. Pues bien, si tiene usted interés, yo le recomiendo que lo haga. Por favor, lea usted en el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, lea usted Levítico capítulo 16. Ahí lo va a encontrar todo, especialmente de los versículos 5 al 22 está lo relativo a la expiación y el chivo expiatorio. Ahí va a descubrir, hermanos, que Dios dio instrucciones al pueblo de Dios, en este caso a Moisés, para que lo hiciera Aarón después de que murieron sus hijos. Acuérdense que los hijos de Aarón, el sacerdote Aarón, murieron porque ofrecieron un fuego no santo, ¿verdad?, delante del Señor, y murieron ambos. Bueno, la cuestión está, hermanos, en que Dios le dice a Moisés que así tienen que celebrarlo. Van a tener dos chivos, hermanos. Uno de ellos se va a sacrificar. El que se sacrifica simboliza obviamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque Él es el que tiene los pecados.
Y se va a pedir perdón, hermanos, en esa ceremonia por los pecados de todo el año. Y por eso va a morir aquel animalito. Pero luego, con la sangre de este que se pone sobre la cabecita del segundo chivo que queda vivo, se transfieren todos los pecados, y se hace una oración de confesión de pecados sobre este animalito vivo y se deja, se le lleva al desierto y se le suelta. Para Azazel, ahí dice, usted lo va a encontrar. Si lo lee usted, que yo le invito a que lo lea, este pasaje en el libro de Levítico capítulo 16, va a encontrar muchas preguntas. En verdad, y yo espero que esto le inste para buscar más. Si puedo ayudarle en algo, con mucho gusto. No tengo todas las respuestas, pero con gusto las que yo tengo se las puedo compartir. Bueno, pues ese chivo que se suelta, que queda vivo, pero cargando los pecados y que se envía al desierto. ¿A qué se envía al desierto? A la muerte, hermanos, también. Pero es Él quien carga los pecados del pueblo y se envía a morir. Ese es el chivo expiatorio, el que no tiene culpa, el que carga las culpas de otros. En realidad, eso es. Pero esta figura, hermanos, está usada para aplicarse a Jesús, porque cuando vino Jesús se convirtió precisamente en eso, en nuestro chivo expiatorio. Él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, dice ahí en Hebreos. Lo mismo, hermanos, que nuestro texto de la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Si quiere usted leer conmigo, déjeme ver. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Desde el verso 1, déjeme leerle. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, Juan dice, no pequen. Pero si alguno ya pecó, alguno tiene pecado, que por supuesto todos tenemos pecados, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, no se preocupe en el sentido de que hay solución para ello. Tenemos un abogado delante del Padre, que es Jesús, que es Jesucristo el justo. Y ahora sí llegamos a nuestro texto 2:2. Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros personales, sino por los de todo el mundo. Amén. Cuando dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, hermanos, debemos entender la palabra propiciación, propiciatorio. Debemos partir de lo que es propicio. Algo es propicio cuando es propio, cuando es adecuado, cuando es correcto para generar algo que nosotros queremos. Por ejemplo, decimos, ellos propiciaron la fuga de estas personas. O sea, ellos hicieron cosas adecuadas para que se fugaran. Eso es la propiciación. Hacer algo correcto, algo adecuado que sirva para un fin, para hacer una cosa, para hacer una acción. Bueno, Jesús, hermanos, vino en sacrificio propicio. Esto es el propicio, hermanos. Ese sacrificio que hace Jesús al entregarse en la cruz, hermanos, es lo mismo que pasaba con ese chivito expiatorio. Ponían sobre él las culpas, pues todos los pecados del mundo fueron puestos sobre Jesús y van a ser perdonados, por supuesto, los que pidan perdón. Hermanos, ahora escuchen lo que dice nuestro texto. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados delante de Dios. Él es la manera correcta. Él es la manera adecuada. Se pueden pedir perdón de muchas formas, pero si no pedimos perdón en el nombre de Jesús, no surte efecto, porque no es la manera propicia, no es la manera adecuada, no es el medio idóneo. El pueblo de Dios podía ofrecer algún sacrificio expiatorio, no usando
¿cómo se llaman? Los dos chivos, los dos machos cabríos, sino podía haber hecho a través de cualquier otro animal, incluso de un animal inmundo, así como sucedió, hermanos, cuando el pueblo de Dios fue, ¿cómo se dice?, que fueron sometidos, que fueron conquistados. Para ofenderlos, sacrificaron un cerdo en el templo, ahí en el altar. Eso fue sumamente ofensivo. Pues imagínense que se haga una expiación por medio de un animal impuro. Eso sería una ofensa y no serviría. Por eso Jesús, hermanos, es la ofrenda perfecta, sin mancha, sin defecto, sin pecado. Y cuando Él se entrega y carga todos los pecados del mundo en Él, todos los pecados de la humanidad, hermanos, se convierte en el chivo expiatorio y es el medio adecuado, propicio, correcto, para que nosotros también alcancemos perdón por esos pecados. Eso es lo que vamos a recordar hoy, hermanos, en la tarde, en el tiempo de nuestro culto vespertino de Jueves Santo, la celebración de la Santa Cena. Va a instituir, hermanos, la Santa Cena que nos recuerda su entrega voluntaria, su cuerpo, su sangre, para perdón de nuestros pecados. Así que, hermanos, yo les invito a que piensen en esto, reflexionen. Jesús ocupó el lugar nuestro, el que nos correspondía, y a través de su sacrificio nuestros pecados pueden ser perdonados. No echemos, hermanos, no echemos en saco roto esto, ni despreciemos el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él, hermanos, cargó nuestras culpas sin tener por qué hacerlo, sin tener culpa. Él vino voluntariamente a ponerse en ese lugar para que nosotros seamos salvos y nos reconciliemos con el Padre. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo espero que este devocional le ayude, que le ayude a ver a Jesús de una nueva manera, que pueda haber en su corazón un renacer, un agradecimiento, que nazca de su corazón y que pueda responder a ese sacrificio, a esa inmolación. Jesús llena todo, hermanos, ocupa todos los lugares. El tiempo no nos da, pero podríamos explicar. Ocupa el lugar del sacerdote, el que muere, el que va al desierto, cómo regresa del desierto, etcétera. Es maravilloso. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, santo y poderoso Dios, gracias. Gracias, Señor, porque al escuchar esta historia, nuestra piel se eriza, sabiendo que nosotros deberíamos morir, sabiendo que nosotros deberíamos cargar la consecuencia por nuestros pecados. Pero tú, Señor, tanto nos has amado que para salvarnos enviaste a tu Hijo. Gracias, Jesús, porque quisiste venir a entregarte voluntariamente para que ninguno de nosotros muera, sino que vivamos contigo para siempre. Solamente tú, Señor, tenías el poder, la facultad de entregar tu vida y de volverla a tomar, lo que nosotros no podríamos. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias. Ahora déjanos contemplarlo en su justa dimensión, aceptarlo, agradecidos, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por lo que hiciste y perdona nuestros pecados. Límpianos en Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bendito seas. Gracias en el nombre santo del Cordero inmolado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Los invito a seguir nuestras actividades en la página de Facebook, la Iglesia El Buen Pastor Las Palmas, y que Dios les bendiga. Amén.